¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta, os traemos un análisis especial del Gran Premio de Canadá que acabó con impacto, con accidente, con muchísima polémica. Está todavía la FIA dándole vueltas a lo que ocurrió con el coche de seguridad. Lo vamos a analizar y os vamos a presentar a un invitado especial que forma parte de la época dorada de los jóvenes del motorsport español, que muchos de ellos se han ido a Resistencia, a trabajar con otros en monoplazas, y él se ha metido de lleno a los equipos, posicionando equipos españoles que están brillando como Drivex, por ejemplo. Maxi Cortés, ¿cómo estás? Hola, buenas a todos. Bienvenido, porque es un placer para los que te conocen seguro, que te han visto correr. Para las nuevas generaciones igual dicen, oye, ¿qué ha pasado con esa época que hay muchos corriendo en Resistencia? Tú llegaste hasta trabajar en el simulador con McLaren y ahora trabajando con equipos. Bueno, pues somos unos afortunados realmente, o sea, esa generación que vas nombrando, que quizá fuimos los últimos que fuimos cogiendo esos resquicios de que había algo de premios por competir, que los equipos están interesados siempre en tener pues varios pilotos de lanza, ¿no?, de sacarlos hacia adelante, entonces muy agradecidos. Y una época también en la que era más fácil quizá comenzar, no teníamos simuladores ni videoconsolas con volantes como tal, pero es cierto que comenzar con un kart de segunda mano y con tu padre, pues podías competir en un campeonato regional y de ahí poco a poco pues ibas avanzando. Ahora quizás es verdad que es más complejo, todo se ha profesionalizado muchísimo, incluso hasta a nivel de karting o la simulación desde tu casa, entonces es quizás más complicado dar ese primer paso. Es verdad que es difícil empezar, pero una vez que llegas a profesionalizarte de alguna manera hay muchas salidas, ¿no? Y una salida es la de ser piloto de desarrollo, que tú llegaste a trabajar con McLaren. Sí, bueno, al final, pues, como todo, según cada uno, me hubiera gustado seguir corriendo, por las circunstancias se va parando un poco ese tren y lo que nos gusta es este mundo, de lo que entendemos es de esto, que lo hemos vivido desde muy pequeños. Y es cierto que, por ejemplo, en mi caso concreto, sí puedo destacar o me gusta o me siento a gusto con esta parte, y es porque he vivido un poco todo. Tengo taller también, he estado llevando equipos de karting, he estado haciendo de coach, he estado... Entonces, bueno, pues entender un poco todas las áreas de la gestión, también la empresarial, porque monté una empresa hace más de 10 años del sector de la automoción. Entonces, bueno, juntando muchas pequeñas cosas que entre ellas quizás no tengan nada que ver, pero todas unidas, es verdad que te da un 360 que quizá en otros casos pues no lo saben ver de esa manera o quizá les cuesta más algún área. Qué bueno esto, porque cuando sabes un poco de todo, sabes por qué ocurren las cosas, ¿no? Y muchas veces, hablando por ejemplo con Carlos Sainz padre, él le insistía a Carlos Sainz hijo, es decir, tienes que saber por qué el coche no se siente así. Tienes que saber decirle al ingeniero, pero también al mecánico, qué está ocurriendo en el coche, y ese 360 te da el feeling especial. Eso es, cuando estás en una competición muy profesional, Fórmula 1, Endurance, cuando ya estás al máximo nivel, evidentemente cada pieza está muy enfocada en lo suyo, es decir, el piloto en conducir, el mecánico en arreglar, el ingeniero en tratar de optimizar lo que ya tiene, los que lo diseñan en intentar diseñar mejores piezas y demás. Pero cuando estamos pasos abajo, ya sea la karting, Fórmula 4, Fórmula 3, sí es cierto que hay veces que tienes que pensar un poco en todo, incluso en la propia empresa, porque al final el equipo no deja de ser una empresa, que hay que saberla gestionar, que hay que saber tener al personal mejor para las condiciones que tengas, saber que hay que buscar esos resultados, qué pilotos vas a poner. Entonces, es lo que te digo, también tienes que saber lo que te está costando todo, en lo que puedes invertir más, en lo que tienes que recortar, y eso como es lo que te comentaba, cuando ya estás a un nivel máximo, ya sea Fórmula 1 o cualquier equipo oficial, pues realmente esa parte está un poco al margen, la llevan otras personas, y el piloto solo se dedica a conducir. Pero es cierto que conducir no es solo giro el volante, es cómo te preparas antes de llegar a girar ese volante, cómo te comunicas con el equipo que tienes en tu entorno y cómo sacas al final lo mejor, porque siempre estás compitiendo, ya sea Fórmula 1 con un compañero que en teoría tiene las mismas herramientas que tú, y si hablamos de Endurance, ya tienes otros pilotos que suben en tu mismo coche. Claro. Entonces, bueno, como decíamos, saber comunicar al 100% todo lo que necesitas y lo que va a suceder, si te puedes anticipar, pues es lo que te va a marcar la diferencia. Qué bueno, siempre lo he dicho que ser rápido se presupone. Es decir, un piloto ya tiene que ser rápido de por sí, ¿no? Y a partir de ahí empieza el trabajo, cómo desarrollar, cómo comunicar, qué cambios de setup necesita. Los ingenieros y los propios mecánicos, cuando hablas con ellos fuera de la pista, lo que te destacan es, este piloto ha dado una vuelta en entrenamientos libres, ha vuelto al garaje y ha dicho, necesito esto, esto y esto. Eso es alucinante. Sí, pero por otro lado también por ti hay pilotos que no saben o no les gusta o les da igual. Y yo conozco a los dos perfiles y ambos son válidos, ¿eh? O sea, hay pilotos que se sientan full y son muy rápidos.
y en muchas ocasiones no saben quizá explicarte ni por qué son rápidos. Ya. Pero los tíos son naturalmente rápidos y les va bien también. Entonces no les hables del setup o no les hables de ese detalle que estamos hablando. Pero es cierto que para trabajar y mejorar el material que ya tienes o ir a una nueva normativa, si necesitas uno de esos pilotos, ya sea el probador, como sucede quizá MotoGP hoy en día los últimos años, que sí están cogiendo probadores que estaban en activos y son pilotos que van a décimas de los que están compitiendo para poder sacar esa información que estás comentando, porque sin esa información, con toda la ingeniería que hay hoy en día, realmente es muy difícil. Qué bueno. Y luego hay muchos pilotos que por lo que sea no encuentran sitio. Es que en Fórmula 1 hay 20 asientos y hay muchos pilotos. Lo hemos visto corriendo en Le Mans, corriendo en Resistencia. Hay muchos programas, ¿no? Y esos que no llegan pero siguen trabajando con equipos de Fórmula 1, la mayoría de ellos trabajan como pilotos de desarrollo, pilotos de simulador, terceros pilotos. Bueno, Kvyat salió de Red Bull y le fichó Ferrari. Es alucinante, sí. Como que se va a la competencia y se lleva todo el know-how. Pilotos de Fórmula 2 que no han tenido el budget para seguir, llega rápidamente un equipo, quien sea, y se lo lleva a trabajar en simulador y está toda la noche del viernes, después de los libres, vueltas y vueltas y vueltas. Sí, es cierto que es que cuando hablamos de simulador hay que entender muy bien que es que el mundo de la Fórmula 1 es aparte. O sea, no, porque muchas veces concebimos, o la mayoría de las personas que vemos como aficionados a la Fórmula 1 desde fuera, concibes el simulador como pues, un simulador profesional en el que conduces, trabajas, pero es que en la Fórmula 1 cada equipo tiene su propio desarrollo de simulador, desde el software hasta piezas, hardware y demás. Entonces, es muy complicado realmente poder explicarle a alguien cómo esos pilotos probadores de un equipo de Fórmula 1 no tiene nada que ver quizás con la simulación que conocemos o con lo que hace Verstappen en eRacing, ¿no? que claro. Es un puro divertimento que le viene muy bien evidentemente, porque al final estás activo, estás en una carrera reaccionando a movimientos y acciones de una carrera con personas reales, como tú, que pueden tomar decisiones muy dispares, no es una IA, digamos. Pero lo que es un equipo de Fórmula 1 sí prueban realmente un diferencial, sí prueban realmente unas alturas, sí prueban realmente unas nuevas piezas con los parámetros que ellos gestionan. Yo pasé una noche en la sede de Alpine grabando un reportaje cómo trabajajaban en la sala remota, ¿no? Tal cual está el muro en el circuito de Fórmula 1, hay una sala con los mismos ingenieros. Sí. Es alucinante la cantidad de parámetros, de temperaturas, bueno, juegan con todo. Y veía a Víctor Martins, que venía de ganar la Fórmula 3 y estaba en Fórmula 2, y que yo le veía y digo, este chico no va a acabar en Fórmula 1 porque políticamente no tiene apoyos. Llegó Duhan, evidentemente, está Colapinto ahora. Martins era trabajador, pero creo que acaba de hacer libres con Williams, pero le faltaba algo para estar en Fórmula 1. Se pasó toda la noche en el simulador, salía con una toalla, salía sudando, digo, la paliza que se está pegando. ¿Cuántos parámetros se pueden llegar a cambiar? Depende de lo que quieran, es que quizás estaban probando algo muy concreto y hasta que no lo tuvieran claro no pueden trasladarlo. O sea, realmente ese es no deja de ser como un filtro también, aparte de las simulaciones digitales que ellos hacen, de saber si realmente eso que van a poner va a funcionar o no. Pero realmente a veces lo pones y no va para adelante en la vida real. O sea, todavía seguimos teniendo, por suerte, a los que nos gusta lo analógico, esa diferencia, ¿no? Que lo que sucede ahí no tiene por qué ser un sí o sí llevarlo a la práctica. ¿Cómo fue tu trabajo o cuál fue tu labor involucrado dentro del simulador de McLaren? Bueno, realmente yo fui junto con otros pilotos, tuve la suerte, gracias a Vodafone España, que yo fui deportista de ellos, me abrió las puertas de McLaren Technology Center y allí tienen un programa ellos, no sé si lo siguen manteniendo, que era el Driver Development o Young Driver Development, que le llamaban ellos. Entonces entrabas en un programa muy completo, 360, en el que desde la parte psicológica, parte física y hacías esas partes también de simulador, pues te iban enseñando a lo que deberías llegar si estabas en Fórmula 1 y cómo se trabajaba con ellos. Entonces, bueno, pues al final la parte que disfruté es estar todo un año con ellos, viajando un par de veces al mes a la misma sede para poder hacer esos controles y esas simulaciones. Como es de loco walking, parece un platillo volante en la tierra. Sí, es verdad que la primera vez te impacta mucho, pero luego te acostumbras y luego es como un estándar, es como algo que debería tener todo el mundo, ¿no? Todos los equipos de Fórmula 1, y no hace tanto realmente eran los únicos que tenían una mega sede así, digamos. Total. La verdad es que veo el trabajo que se hace en McLaren, ¿no? Y que con tanta gente involucrada, que se acabe una carrera y un desarrollo por un accidente en el último instante entre los dos pilotos, me llama mucho la atención, que me gusta mucho la filosofía McLaren, esta de dejar pelear a los pilotos, pero jugándote el campeonato del mundo.
Bueno, yo creo que hay muchos puntos de vista en ese sentido, ¿no? Hay mucha gente trabajando, pero mira, nosotros el fin de semana pasado, que yo actualmente estoy con el equipo de Thibaut Courtois de la Fórmula 4, tuvimos también un pequeño toque entre nuestros dos pilotos y uno de ellos, por ejemplo, venía ya de un toque de la carrera anterior, entonces todos los mecánicos estuvieron volcados con ese coche porque había menos de 2 horas para salir a pista. Entonces tú imagínate también todo el mundo volcado con un calor que no veas, sudando, trabajando a tope para llegar in extremis justo a la parrilla y que en la primera vuelta te des un toque, ¿no? Pues a diferente escala, imagínate McLaren, la de miles de personas que hay al final a lo largo de una temporada involucradas en esos coches. Desde mi punto de vista, como has dicho, me gusta ver que se peleen, evidentemente, porque al final, si no son 20 coches en pista, es que al final son 10 compitiendo, entonces realmente no sería una competición. Que enseguida Norris levantó la mano de mea culpa desde la radio, yo no considero que toda la culpa fuera suya, a lo mejor se nos tiran encima, pero primero que me gusta, que estaban batallando, segundo, para mí el problema principal no es que uno de los dos no haya acabado, que se hayan tocado los McLaren, es que perdieron el podium. O sea, no perdamos el foco de que estaban alcanzando a Kimi y realmente podían haber tratado de adelantar porque quedaban vueltas. Y recordemos que safety car lo provoca Norris. O sea, si no hay ese toque, no hay safety car. En principio, si no, además lo provoca. Entonces, para mí, estaban peleando por el podio. Y entre que se adelantaban, no se adelantaban y estuvieron jugando, al final perdieron ese podio y además perdieron un coche por el camino. Si es cierto que me gusta, ¿por qué? Porque están peleando el campeonato entre ellos, entre Piastri y Norris. Es decir, no es que esté peleando Piastri con un tercer, no, es que es tu principal rival este año. Tiene tus mismas armas y está delante tuya en el campeonato. Entonces tienes que hacer todo lo posible. Es verdad que calcula mal Norris, porque lo golpea totalmente por detrás, en el neumático trasero. Pero Piastri no le deja tampoco ningún espacio. Va desde el centro, poco a poco, hacia la izquierda de la pista. Y sí es cierto que si vemos una imagen frontal, una de las cámaras, se ve como Piastri está mirando su espejo derecho, cuando Norris de repente le busca al lado izquierdo. Entonces yo creo que Piastri iba buscando que Norris se pusiera paralelo a él en la frenada por el exterior para él gestionar la frenada, alargarla y poder bloquearle, como ya lo hizo en la chicana anterior, que vemos perfectamente como Norris estaba delante, pero la frenada Piastri se la gestiona y se la gana, pero de libro. Toma, qué bueno. Es verdad que Piastri esperaba que fuera por el interior en la recta principal, pero es exterior en la curva número 1, pero de repente Norris se mete por dentro. Creo que pidió perdón demasiado rápido. A ver, yo no sé cuánto de blando es Norris, cuánto ha evolucionado. Yo he dicho que ya se está pasando pidiendo perdón, que sí que la psicología en el deporte está ahora mismo en un momento álgido, reconociendo que son personas, que no son máquinas conduciendo, pero basta ya de castigarte, ¿no? Y Norris ayer, según tiene el accidente, perdón, es mi culpa. Creo que hay un 70% culpa de Norris, pero un 30% de Piastri. Era evitable. Yo creo que simplemente Piastri no le ve en ese ángulo porque iba mirando a la derecha. Si le hubiera ido viendo a la izquierda, quizá en ese último momento hubiera dejado el hueco. Oye, te has adelantado, no pasa nada. Quedaban vueltas todavía, incluso para ver si Norris era capaz de adelantar a Kimi o si no lo era. Y claro, luego tú volver a tratar de volver a atacar, ¿no? O sea, me refiero que en ese momento no sé si quedaban más de 5 vueltas seguro, ¿no? Porque quedaban todavía suficientes, y más con los DRS, porque había degradación en los neumáticos, pero con el DRS en cualquiera de las rectas que tenías podías plantarle cara a una frenada. Entonces se precipitaron. Quizás sea un poco el protocolo que tengan de, oye, me he equivocado yo, enseguida pido perdón y así sé que por lo menos no se me van a echar encima a muerte nada más bajar, ¿no? Oye, perdón, y puede ser, y te doy la manita luego ahí en el corralillo y vamos a capear el temporal. Estela dijo que si no hubiera pedido perdón hubieran tenido un problema y hubieran tenido que hablar con Norris, ¿no? Yo creo que se ha dado la vuelta ya dentro del equipo, que Norris no es el piloto número 1, él también está como ansioso, ¿no? Llevaba un par de vueltas detrás de Piastri y no encontraba el hueco, se tira espectacular en la horquilla. Sí, muy bien. Pero ¿por qué se precipita después? ¿No te da la sensación de que esa diferencia es la de un campeón del mundo, alguien que tiene paciencia o alguien que no? Verstappen no tiene esos errores. Bueno, pero es que Verstappen hubiera chocado mucho antes. Para dejarle claro quién mandaba, seguramente. O sea, le hubiera tirado el coche. Bueno, yo creo que ahí Piastri también juega sus cartas, ¿no? Sabiendo que en el último momento quizá va a cortar ese acelerador Norris, y en esta ocasión pues no lo cortó. O sea, simplemente calculó. Es verdad que calculó mal, y ese pequeño toque rompe el ala y enseguida le manda ya al muro y ahí ya rompe la dirección. Que quizá en otra circunstancia, una recta que no tuviera esa pequeña curva que tiene el circuito de Canadá, hubiera sido simplemente un toque de alerón, una pequeña rotura del alerón y hubieran acabado la carrera. Claro. Norris perdiendo velocidad, pero sin problema. Y aquí, bueno, pues al final va al muro.
Pero bueno, yo creo que eso es bonito, que a la gente que vemos la Fórmula 1 nos gusta, queremos batalla, queremos pelea, y si enseguida es déjame pasar a mí a ver si adelante y luego te devuelvo la posición, es que se me hace un poco rollo, ¿no? Yo viendo la transmisión de otras personas que enseguida se tiraban las manos a la cabeza, es que lo había avisado, es que esto no puede pasar. Bueno, oye, pero es que esto mola. Es que son carreras. Esto es competición, esto... No sé, o sea, es lo que te digo, si quitamos los compañeros, solo compiten 10 coches en pista. Y si quitamos que esos 10 coches en pista, cada carrera solo hay 2, con suerte, que se planten cara a cara en velocidad, es que si no, no hay competición. O sea, si paramos los compañeros y separamos las velocidades diferentes de cada fin de semana, como en este caso fue Mercedes, que tuvo un buen rendimiento, McLaren a la mayoría nos sorprendió con esa degradación o que no eran capaces de mostrar velocidad, pues de repente te quedas sin batallas. Yo me acuerdo que veía el DTM, que para los puristas era lo más, y dice, joder, qué cantidad de coches y cómo pelean y demás. Y te dabas cuenta de que peleaba uno por marca, dices, sí. Un Mercedes, un Audi, y dices, pero qué broma es esta. No queremos que la Fórmula 1 sea eso. Hay que pelear, lo de McLaren es espectacular, pero me da la sensación de que esto, no sé si en otra escudería hubiera ocurrido, ¿no? Pero si es que es bueno hasta para el marketing. Mira, claro. ¿De qué estamos hablando? Claro. Estamos hablando de esto. Al final era una carrera de estrategia, era una carrera de ver quién salía ganando. Un poco aburrida, ¿no? Claro, por esto, era de estrategia, era de si una parada era mejor que 2 y ver quién conservaba sus neumáticos medios o los podías tirar más o cómo rendían. Perfecto, hasta aquí, de acuerdo, hay carreras más emocionantes y carreras que son más de estrategia. Es verdad que hacía tiempo que no había una tan fina de estrategia en este sentido. Pero si no hubiera habido esto, era una carrera de solo ver quién acertaba en el box. Es verdad, es que la estrategia no pasaba nada en fue tan rara, nada, los coches muy separados, y no se quieren pelear. segundos, si nos damos cuenta, cuando es una carrera de estrategia, no quieren perder tiempo. O sea, cuando vemos que le adelantan a Fernando, que enseguida vuelve a coger el rebufo para ver si tiene un DRS, es decir, te dejo pasar aquí, dejo aquí mi hueco para que no me moleste, que eso se hace mucho en resistencia. Claro. Muchas veces el piloto de endurance no es el más rápido, o sea, el mejor no es el más rápido. Muchas veces es el que mejor sabe gestionar ese adelantar y ser adelantado, sobre todo si corres un GT. O sea, saber ser adelantado es de lo más difícil que hay en la competición del endurance. Perder el menor tiempo de tiempo posible. Y no coger el pick-up que hay fuera de la trayectoria, que te puede arruinar un juego de neumáticos o te puede provocar avería. O sea, hay muchas pequeñas cosas que es lo que marca la diferencia. Claro, estamos ya tan a la Entonces, milésima. Cuando vemos una carrera de Fórmula 1 en la que la gestión es todo, y es no me molestes, saco ventaja de un rebufo que me va a dar 4 décimas a esta vuelta, pues para el espectador es aburrido. Total. Menos mal que pasó esto al final. Muy bien Norris, que creo que tenía velocidad, pero claro, si no hay DRS no se consigue acercar a Piastri, que yo creo que está espectacular en este inicio de campeonato. Ahora mismo es aspirante a título del mundo y más con esta distancia que le ha metido ahora en puntos. Pero creo que de alguna manera hay que saber ser buen compañero, hay que saber ser ganador, líder de un equipo. Y ayer le debió no facilitar el adelantamiento, no tiene que dejarse adelantar, pero sí que tiene que colaborar. Para mí hay un 70-30 de culpa, no sé cuál es el porcentaje para ti. Pues es que no te sabría poner un porcentaje, pero yo creo que cada uno está marcando su cortijo, como se dice por ahí, ¿no? Claro. Y yo creo que esto está convirtiéndose en el cortijo de Piastri. Wow. Ha ido demostrando mucha velocidad desde que llegó al equipo realmente. Y no olvidemos que en muchas circunstancias el propio equipo, sobre todo el año pasado, que buscaban el campeonato con Norris, era Piastri sacrificado. O sea, era Piastri el, oye, déjale pasar, era el de, oye, defiende para proteger la posición de tu compañero. Sí, pero en Monza, por ejemplo, Piastri le metió el coche saliendo primero a Norris. Pero al final tú no puedes, a un caballo de carreras, ¿no? Un pura sangre, al final no puedes contenerle. Entonces, en este caso, Piastri está demostrando lo que es, está demostrando su velocidad y que quiere ganar. Y si Norris no lo quiere, pues que se vaya a otro sitio. Puede que sea la última oportunidad de McLaren de ser campeón del mundo. O sea, pensemos que el año pasado ya perdieron la oportunidad de haber ganado un campeonato con un Red Bull tocado. Este año, de momento, están líderes, pero todavía queda campeonato. Pero como sigan así y la siguiente ahora te la voy a devolver o tengan estos rollos y empiezan a despistarse, ojo que igual no lo ganan. O sea, sobre papel lo van a ganar fácil, pero tienes que terminar el año ganándolo. No, es la primera carrera sin un McLaren en el podio. Sí. O sea, has dado la clave. Peléate con tu compañero, perfecto, pero mete un coche en el podio. Exacto. Es que para mí es eso, perdieron el podio. O sea, más allá de que uno se toca o no, es que uno de los McLaren perdió el podio, perdió la foto. Total. Perdió esos puntos. Y además luego nos fastidian a todos con un final de carrera con safety car, que es lo peor. No se puede Después acabar. de estar todo el tiempo viendo una carrera que se acabe con safety car, cuando además, como era una carrera de estrategia, realmente esas últimas vueltas eran clave para ver esos últimos adelantamientos de gente que venía bien de neumático y gente que estaba arriesgando a terminar la carrera en el límite. Total. Entonces, ese disfrute final, que era lo que íbamos a haber tenido, lo perdimos. Total. Yo creo que una carrera no debe acabar nunca detrás del coche de seguridad.
O sea, es una pérdida de un espectáculo y de la parte deportiva. ¿Qué hacer? Porque dices, oye, no tienen gasolina, no tienen neumáticos, tal cual. Perfecto, nos paramos en el pit lane. Ya está. ¿Qué te quedan? Menos de 5 vueltas, normativa. Si faltan menos de 10 vueltas para el final. Se añaden X kilos de gasolina y... O paramos en el pit lane, todo el mundo con lo que tenga y volvemos a salir. Buah, sería espectacular. Pero además en parado. Vamos. No, ha ocurrido, ¿no? Ha habido relanzadas, la famosa de Baku, una relanzada... Sí, pero como siempre pasan cosas, al final nadie quiere comprometerse, los equipos no quieren estas circunstancias de jugar al azar. Claro. Bueno, es complicado. Pero es cierto que acabar con un safety arruina todo. Claro, acabamos con un coche de seguridad. Por cierto, 5 segundos de sanción para Lando Norris por el accidente. O sea, el único que acaba fuera de la carrera, el único que acaba con el coche destrozado y le meten 5 segundos de sanción. Y al resto de la parrilla no. Aclaramos, acabó la carrera detrás del coche de seguridad. Una vez que termina, el coche de seguridad se retira, pero el protocolo de safety car sigue. Y cuando los coches hacen el cooling lap de vuelta a casa, se adelantan entre ellos, no hay respeto de distancia, pero no hay sanción para ninguno. Para nadie. ¿Cómo es eso? Hay frenazos, además, como hemos visto cuando sale Sainz de pit lane, con el mismo Verstappen, con Russell. Oye, vale, la picardía nos gusta a todos, pero si estás en procedimiento de safety car, que todavía no se va a ir el coche, que no ganas nada, o sea, esa picaresca te convierte en un sinvergüenza. Total. Desde mi punto de vista, porque una cosa es, ya se va el safety, voy a hacer todo lo posible para coger esa ventaja y que no tengas oportunidad de adelantarme o de plantarme cara, pero durante safety, con el safety delante, ¿qué necesidad hay de pegar esos frenazos, de ver si el otro se pasa para como un niño pequeño llorando por la radio? Uy, ¿habéis visto que me ha adelantado? Oye, tío, pero si se va a ver luego la data y en tu onboard que has pegado un frenazo. O sea, eso es algo que yo quitaría pero ya, el botón de la radio. O sea, son unos llorones. Parece que están pidiendo siempre la falta, bueno, la falta para otros. Es que macho, esto es que me está cerrando, es que se ha movido la frenada. Bueno, pues adelántale, ¿sabes? Claro. Tírale el coche. Detrás del coche de seguridad estuvo liderando la carrera George Russell, que de repente se acerca al coche de seguridad, le dice que con la mano que tire, que está yendo muy lento, y de repente pega un frenazo y le adelanta a Verstappen. Y de repente Russell dice, no, es que me han adelantado. Y Verstappen diciendo, ha hecho un brake test. ¿Pero esto qué es? Claro, pero ahí tenemos la suerte de que Verstappen estaba totalmente al otro lado de la pista. Pero ¿y si va detrás despistado, se lo come, tocando algún parámetro, ajustando su brake bias o algo? ¿Le pega un golpe por detrás? Total. Entonces ya tenemos fiesta, claro, ¿no? Es que no lo entiendo, de verdad. No se atrevieron a sancionarle. No lo entiendo. Yo lo veía bastante claro, ¿eh? Bueno, quizás si lo hubiera golpeado por detrás, igual lo hubiera sancionado. Es verdad. A veces tienen más en cuenta la consecuencia. Sí, totalmente. Y lo dicen claramente. FIA dice, nosotros sancionamos la acción, no la consecuencia. Pero es mentira. Totalmente. Yo lo que creo es que después de que hay tantos pilotos investigados por el procedimiento del safety car, si hay uno que lo hace mal, le hubieran sancionado. Pero había tantos pilotos que hubiera sido alterar el resultado de la carrera. Pero deben de alterarlo. Porque si, por ejemplo, 10 coches de la carrera terminan bajo del peso mínimo, o con la madera gastada en el punto más allá de lo que deberían, ¿qué hace? No, como son 10 no les sanciono. Pero si te das cuenta, cuando esto ocurre, por ejemplo, Leclerc en Estados Unidos, que le bajan del podio, y Carlos tiene el podio en Estados Unidos por la plancha. Cuando investigan a los Mercedes, porque se abre un poco más el DRS. La investigación siempre es aleatoria. Dicen, vamos a investigar a 3 coches. Qué casualidad que siempre dan con el que está. Pero no sancionan a 10 coches. Sí. Y si los miraran, les sancionarían. Pero puedo entender que quizá hay matices, en este caso, como los alerones o algunas partes técnicas, que es que son resquicios del reglamento, en el que no es tan claro de blanco o negro. No es como el peso, ¿no? Oye, tú tienes que pesar X, si te faltan 10 kilos o te faltan 5, estás fuera. Entonces entiendo que sí, lleva más tiempo y es más complicado, y es más, muchas veces no hay sanción, hay una actualización del reglamento. Vale. Hay una nota técnica la cual, oye, a partir de ahora, como pasa este año con los alerones, a partir de ahora esto va a ser así, y ya si está regulado ya tenéis este margen, perfecto. Ahora todo el mundo se ciñe a esa norma. Pero cuando vemos esto de que están investigando y no hay una solución rápida, cuando hablamos de la parte técnica, es por esto realmente, es porque quizás no les puede sacar de hoy para mañana ese resultado porque no están fuera de la norma. Están en una parte, en ese pequeño vacío en el cual tienen que regular. Pero en este caso, acciones deportivas en pista, yo creo que sí son más claras. Me estoy acordando de un accidente entre Maldonado y Hamilton en el Gran Premio de Europa en Valencia. Me estoy acordando de un procedimiento en el que sale el safety car a la pista,
Hamilton acelera y recupera la posición. Y Alonso dice, oye, yo lo he hecho bien. Y no sancionaron a los que lo hicieron mal. Ayer Alonso lo dijo en el corralito. Dijo, no va a pasar nada. Yo lo he hecho bien, otros pilotos lo han hecho bien y no vamos a ser favorecidos por haberlo hecho bien porque no se van a atrever a sancionar al resto. ¿Qué hacemos entonces? Es que al final tienen mucho miedo a los constructores. La FIA, supongo, porque no hay otra explicación. No la hay. Al final, cuando pasa algo de esto y tres estructuras grandes dicen, no nos gusta. Pues al final... ¿Le hubieras quitado la victoria a Russell? Bueno, pues si lo ha hecho mal, se la quitas. ¿Qué pasa? Que como terminamos con safety car, si le metes 5 segundos a Russell, ¿dónde termina? Puf. No. Claro, ese es el tema aquí. Que las sanciones que hay ahora estipuladas, si el mínimo son 5 segundos, ¿dónde te vas? Total. Entonces, claro, pero bueno... Pues que busque una alternativa para no terminar con un safety, ¿no? Pero es lo que hay. Yo creo que los pilotos deben también comportarse, ¿eh? Si tenemos un coche de seguridad es porque algo pasa. Será mucho o poco. Lo que no te puedes hacer es adelantar con bandera roja como se están adelantando. ¿No te da la sensación de que hay un poco de... ¿Cómo decirlo? No pilotos descerebrados, pero que se saltan las normas. Pero eso está bien. O sea, para el espectador, el que jueguen al límite y que no tengan miedo a tirar un coche, porque al final llega un momento que si tú siempre cortas esas acciones, lo que se va a convertir esto es en una carrera de damas, de pase usted, por favor, con cuidado, no me roce, ay, disculpa que no te he dejado así. Llega un momento que esto es competición, tú quieres ganar y yo también. Entonces tú vas a frenar tarde y yo voy a intentar frenar un poco más tarde. Y a lo mejor por el camino bloqueo y te toco. Pues, chico, es que es la competición. Total. O sea, es mi punto de vista. Yo creo que vamos a ver duelos bonitos, ¿no? De al límite, gente saltándose, no el reglamento, pero yendo al límite diciendo, bueno, si me sanciona, me has sancionado, pero yo me la voy a jugar porque estamos llegando a ese límite, ¿no? Venimos de España, en el que Leclerc toca en la recta principal a Verstappen, Russell aprovecha y se mete y lo manda fuera. Sí. Es increíble. Y ahí no pasa nada. Y no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Que es inglés? O sea, es alucinante. Entonces, le dicen, vale, te la tengo guardada. Verstappen es así, dice, te la guardo. ¿Qué ocurre? Que Russell clasifica por delante. Y le preguntan, ¿cómo va a ser esa primera curva? Y dice, no sé, yo tengo más puntos en la licencia, con lo cual me la puedo jugar. Es alucinante. Creo que le está llevando Russell al límite y que ahora mismo Verstappen por primera vez tiene un rival que esté dispuesto a jugársela. Pero es que el rival es el reglamento y cómo la han apretado, porque la de Barcelona realmente no era para sancionar en ese momento a Verstappen. Ajá. Tenían que haber actuado rápido y haber puesto esa devolución de la posición a Russell. Entonces no hubiera provocado que Verstappen, enajenado, hubiera tirado el coche a chocarle en esa curva 5 de Barcelona. A partir de ahí ya surge todo esto. Pero yo creo que Russell no es rival para Verstappen en este caso. Sí lo puede llegar a ser si su coche está competitivo, y el de Verstappen no tanto, pero en el cuerpo a cuerpo yo creo que ahora mismo todo el mundo en la parrilla, o la mayoría, entiende que si Verstappen te va a tirar el coche, no va a ser el que frene. Claro. Os vais a chocar los dos. Esto lo entendió Hamilton, lo han entendido muchos otros por el camino, pero yo creo que es lo que te decía antes, cada uno hace su... Montoya lo decía en su época también, ¿no? Oye, yo era un tocabolas y yo te tiraba el coche y si nos chocamos, nos chocábamos. Si a la segunda vez no nos chocaremos. Dice, porque tú soltarás. Pues bueno, al final cada uno hace su manera de hacer carreras. Russell está fuerte, mira que tiene un aspecto de buen chaval, pero yo creo que va por Verstappen a por todas. No tiene contrato para el año que viene. Creo que puede haber un cambio de cromos, que él vaya a Red Bull y que Verstappen vaya a Mercedes. Y yo creo que de alguna manera en su futuro tiene que sacar los codos. Porque el foco está ahora mismo en Antonelli, que ha hecho su primer podio, y que de alguna manera yo casi no le veo futuro a Russell en Mercedes, ¿eh? Es que Antonelli poco a poco, al final, aun siendo un rookie, ya está cogiendo esa velocidad Russell, y no olvidemos que las últimas temporadas de Hamilton no era rival para Russell. Claro. En Mercedes, en su Mercedes, que es su equipo, que ha ganado todos los títulos. Mercedes. O sea, llegó el chico joven y empezó a ir más rápido que tú. Y la última temporada, pues es que yo creo que no sé cómo fueron las clasificaciones porque no tengo nunca en la cabeza resultados, pero tengo siempre el recuerdo de que Russell iba más rápido que Hamilton. Le metió a ¿Vale? Hamilton. Entonces, partiendo de esta base, que Kimi empiece poco a poco a estar más cerca de Russell, ojo que implica que el chaval está yendo rápido, ¿eh? Total. Entonces, claro, yo entiendo ahí que Russell o empuja por su bien o empuja porque es que si no se va a quedar sin sitio en la Fórmula 1. Y un Hamilton que se va a Ferrari, que ayer le hacen una estrategia para que no se encuentre con Leclerc en pista. Hay que ser muy listo, pero esto es alucinante. Tú ves que Hamilton sale por delante en carrera.
porque Leclerc se encuentra a tráfico y clasifica mal. Venía con récord en el primer sector, iba Sí, volando, pero se encuentra a tráfico y aborta. Sale por detrás de Hamilton y de repente hacen una estrategia para que no se encuentren en pista, porque lo de Barcelona fue, o sea, una humillación para Hamilton alucinante. Sí, sí. ¿Tiene ritmo Hamilton? ¿Lo va a recuperar? Yo le veo 4 o 5 décimas consistentemente más lento que Leclerc. ¿El equipo está tratando de que no se vuelvan a encontrar? Yo no lo sé, pero lo que sí sé, que te lo he comentado en otra ocasión, es que desde esta época moderna, esta última normativa de vehículos, Hamilton nunca ha demostrado velocidad. No lo demostró Mercedes, aun siendo, como decíamos, su equipo con el que ganó todo, con el que está más a gusto, que ya trabajas con los ojos cerrados con ellos, ¿te entiendes? Y no lo está haciendo en Ferrari, que Ferrari pues no debe ser fácil llegar a Ferrari. O sea, ahora apreciamos un poco más también lo que han hecho gente como Fernando, como Carlos, gente que ha estado allí y después se han ido, lo difícil que es estar en Ferrari. Ese foco mediático que tienes, ese no rendimiento, porque hay veces que despuntan en algún momento de la temporada, pero el resto pues están ahí, que realmente llevan muchos años sin realmente ser un coche sólidamente el primero o el más rápido. Entonces, bueno, pues estrategias muy desacertadas en muchos casos y aquí pues esta temporada Hamilton, la verdad que después de toda la escena, ese arranque que nos pusieron con las fotos en Maranello, con toda esta historia que nos han vendido en el invierno, no está al nivel. No está al nivel. Es increíble. Tú trabajando en un equipo, como trabajas ahora, ¿no? Llega tu piloto y hace las declaraciones que hizo ayer Hamilton. El Ferrari es como bailar con un coche que no sabe bailar, que no tiene ritmo, que le llevas para un lado y va para otro, que no se sabe mover. Claro, necesitas un flow para que el coche funcione y demás. Tú trabajando en un equipo, tu piloto te hace eso, siendo consistentemente más lento que el piloto número 1, ¿qué haces con él? Bueno, pero es que el 1 tampoco está ganando. Claro. Es que claro, si el 1 está ganando, o sea, en el caso de Red Bull, por ejemplo, entiendo que es más delicada esta conversación, porque al final siempre, por A o por B, ya sea por su talento, porque lo tiene por la mano, porque es un coche hecho a su estilo, o su estilo hecho a ese coche, hay un piloto siempre capaz de estar en ese top 3. Uh-huh. Porque llega la crono, parece que no va a estar ese fin de semana Verstappen y de repente te mete P2, pero P2 a nada de hacer la pole, a milésimas, a centésimas. Entonces, claro, ahí te cuestionas que tu segundo piloto te diga esto que me estás diciendo. Pero cuando estás en Ferrari, con el caos que deben de tener ahora mismo dentro, y que Leclerc, con todos los años que lleva en Ferrari, que lo mismo que he dicho antes de Hamilton, conoce perfectamente, ese niño de la casa, la han tratado siempre como tal, que tampoco esté ganando carreras ni haciendo poles, pues chico, a lo mejor tengo que entender que es verdad que el coche no sabe bailar, o que nos falta potencia, o nos falta gestión de neumático, o algo nos falta. ¿Va a funcionar en algún momento Quizá no, Ferrari? porque esto ya se acaba. Me refiero, en esta parte de reglamento de estos coches, no. A lo mejor en el 26, con los coches totalmente diferentes, pues será una historia diferente, pero parece ser que esto, que es cada año es un poco la evolución de lo que traías, pues no han traído una revolución, el coche no parece que sea capaz de estar en diferentes circuitos haciendo la pole, entonces parece que no. Yo lo que veo es que si hay una revolución, que acabamos de tener una con los pilotos, pero si Verstappen en algún momento está pensando ir a Ferrari, yo me llevaría a todo mi séquito. Es que realmente tendría que Ferrari comprar Red Bull. Exacto. y pintarlo de rojo, ¿no? Bueno, Red Bull está desmantelado, o sea, va a caer. Es que yo creo que es muy complicado. O sea, hablamos de la Fórmula 1, es el máximo nivel del automovilismo. Y hablamos además de una Fórmula 1 actual en la cual las diferencias se cuentan por centésimas, ya no ni por décimas. Entonces vivimos una época en la que todos tenemos mucha información. Y me sucede a mí también en las categorías inferiores. Todos los pilotos cuentan con datos, con onboards, con gráficas, con gente a su alrededor, entrenadores mentales, físicos. Tenemos todo simulador en la sede. O sea, nosotros, que somos un equipo de Fórmula 4, tenemos un simulador de un nivel muy alto ya también, para poder practicar con ellos, con circuitos muy logrados. Entonces, de hecho, hay partes físicas en nuestro simulador que son exactamente las mismas que las del coche. O sea, toda nuestra frenada es la del coche, toda nuestra dirección es la del coche. O sea, hay partes que son las mismas exactamente que la del coche. Cuando te digo exactamente, es el mismo chasis, mismo asiento, todo exactamente igual que el coche real. Entonces, hay tanta información que hace que nosotros en F4 estemos más de 25 coches en el mismo segundo, que eso se dice rápido, y hablamos de una Fórmula 1, como decíamos, que se cuenta en centésimas. Entonces, es decir, que me voy a Ferrari porque soy Verstappen y me voy a llevar a mi ingeniero y a sus 4 ayudantes y a los 5 de diseño, es que eso no te garantiza tampoco que ganes. Toma. Porque es que tienes un motor también que fabricar.
tienes una caja de cambios, tienes una gestión electrónica, o sea, me refiero, hay muchas partes que no las hacen 10 personas. Es que son estructuras muy grandes. Esto es súper interesante porque estamos intentando tratar de entender cómo va a volver a ganar Ferrari, y yo pienso cómo se recuperó en los 90, que venía de 23 años sin ganar. Sí, pero ahí hicieron una revolución muy grande. Con Ross Brown, con Taut, con todo lo que cambiaron. Pues hay que hacer lo mismo. Pero es que hoy en día es más grande que antes todavía. Bueno, pues tendrás que traer a Horner, a Jean-Pierre Lambiase, a Verstappen, a su fisio, a todos. Pero es que yo creo que hoy en día está tan dividido, con la gente de Philip Morris, con las acciones que tengan, con lo multinacional que es hoy en día, que es más difícil tomar ese martillo y dar el golpe. Pero estamos de acuerdo que Hamilton ha ido solo a Ferrari. Sí. Bueno, Hamilton ha puesto una mano y se la han dado, y en la otra ha puesto un maletín, ¿no? Y se la han llenado. O sea, está claro, ¿no? O sea, yo creo que la situación ahora mismo es que Hamilton se siente más solo de lo que se esperaba. Pero hay radios que son preocupantes, ¿eh? En el caso de Hamilton hay radios que parece que está perdido mentalmente. O sea, que hace unas preguntas a veces o unas cosas por la radio que no se entera de nada. ¿Qué está pasando? O sea, que darme información, estoy solo, estoy perdido en la carrera. Yo creo que Leclerc ayer veía que se la iban a jugar. Ayer él veía la posibilidad de... ¿por qué no me paráis? ¿Por qué estamos tardando tanto? ¿Qué está ocurriendo? Él no quería salir cerca de Hamilton. Él estaba viendo que al final de la carrera, en ese último stint que tú dices es la clave, sí. Voy a salir pegado a Hamilton. Pero bueno, también es cierto que desde dentro tú puedes analizar lo máximo posible, pero no sabes en ese momento qué neumático está funcionando y cómo. Y quizás desde el box, si están viendo que ese neumático medio que pedía Leclerc, creo recordar en ese caso, quizá no era la opción más acertada en ese momento de la carrera. Sí es cierto que había otros pilotos que les estaba funcionando y quizás lo pones y funciona, pero hay muchos pequeños matices que están intentando entender desde el garaje muchas personas que quizás nosotros pues no entendemos, evidentemente, ni sabemos lo que está sucediendo. Pero él está claro que pedía una cosa y no se la dieron. Yo creo que Ferrari está tratando de que no se peguen entre ellos los pilotos, que estén lo más tranquilo posible, que se encontraron en Miami y ya saltaron chispas, que tuvieron que dejarle pasar Hamilton a Leclerc en España. No era excesivamente rápido Leclerc en ese instante de la carrera, porque venía con DRS, pero después sí, era más rápido que Hamilton. Y la situación es mantener la paz para acabar el año lo mejor posible. A lo que voy es más importante llegar vivo a final de 2025, que haya buen ambiente en el equipo, que el propio rendimiento. O sea, queda un año por delante en el cual tenemos problemas en Aston Martin con Stroll, que se perdió la carrera anterior, y gente que dice que ha habido jaleo dentro del box. Tenemos problemas en Ferrari, no tenemos compañero de equipo de Verstappen, tenemos accidente en McLaren, pero ¿cómo vamos a llegar así a 2026? No, pero está bien, para los que estamos fuera es la chicha, ¿no? que nos hace falta. Es verdad que es complicado, pero todas las opciones pasan por ser malas en el caso de Ferrari. Porque si llegas feliz y contento pero con malos resultados, pues solo la presión mediática que te van a dar en Italia ya es suficiente para generar problemas internos. Si llegas con mejor rendimiento con algunos de los pilotos pero con problemas internos, también es malo porque te van a dar caña o desde dentro vas a tener problemas. Entonces yo creo que no tiene nada bueno. Al final, en todas las estructuras, los problemas suceden cuando no hay velocidad. O sea, cuando no tienes un coche competitivo, en categorías inferiores nos pasa muchas veces. Hay algunos años, ya sea porque te vienen pilotos que ya vienen con más formación y les es más fácil coger el ritmo desde el principio, tienes mejores resultados y eres un equipo que está haciendo buenos resultados. Al año siguiente te vienen buenos pilotos o estás más interesante para más opciones de pilotos y obtienes los resultados. Y cuando pasas un año un poco malo, el año siguiente se repite que es un poco malo también, ya sea por problemas, por circunstancias, o no consigues la velocidad, ya nadie te va a buscar, ya eres una segunda opción. Entonces aquí pasa igual. La Fórmula 1, dime quién tiene problemas. Los que no tienen velocidad. Total. Y en McLaren el único problema que tienen es el toque que se han dado, pero si no es por este toque, no hay problema. Sobrados. Claro, y cuando Red Bull iba sobrado, pues tampoco había problemas. Podían tener sus mensajes con la secretaria, con quien fuera, que realmente quedaba como una anécdota. Claro. Pero ahora todo es un problema. Cualquier cosa que sucede es un problema. Si la comunidad estaba mala, es un problema. Si has hecho un comunicado malo, es un problema. Total. Pero pasa por la velocidad todo. Claro, tú trabajas directamente con los pilotos, ¿no? Lo has dicho en las categorías base, ¿no? En F4, con drivers, con TC Racing. A ti te viene el piloto y te dice, el coche no funciona, el coche no tiene motor. Tú ves la telemetría y dices, pero a ver, Leclerc, Hamilton, yo estoy viendo claramente lo que pasa. ¿Cuántos de motor y cuántos de piloto? Eso es. En la Fórmula 1 lo tienen controlado todo.
saben cuánto falta de coche, cuánto falta de aero, cuánto falta de motor, cuánto tienen que conservar para no romper. O sea, realmente allí hay mucha información. Nosotros las categorías bases lo tenemos más difícil porque nuestra data es más base, o sea, es más simplificada. Pero yo, por ejemplo, algo que desde mi persona, si hago con los pilotos con los que he trabajado durante todos estos años y los equipos en los que llevo los últimos, es, oye, pongo en duda, yo siempre lo pongo en duda, que pueda faltar algo en el coche. Puede faltar 1 décima, 2 o 3 o 4. Pero si estás a 1 segundo, hasta esas 4 décimas, hay un camino que recorrer que pasa por conducir. Toma. Claro, entonces, si yo veo que nos falta frenar esos últimos 7 metros más tarde, si nos falta pasar por la curva X kilómetros más rápido, o si estamos saliendo mal porque no está el coche colocado o no lo hemos rotado o lo que sea, eso es algo que nosotros podemos corregir y es a lo que hay que enfocarse. Y luego, mientras, en paralelo, el equipo debe de trabajar en buscar esas últimas 3 décimas que en teoría pueden llegar a faltar. Pero es lo que te digo, cuando estás a 1 segundo y pone en duda que haya un coche que está con el setup que le va bien, ese muelle, esa caída, ese no sé qué, para ese fin de semana, con esa temperatura, y puede que tú no estés de todo acertado. Pero hablamos cuando un coche es igual, como es nuestro caso, mismos motores, mismas ruedas, que es monomarca, pero todo, o sea, solo tenemos algunas opciones de muelles y poco más, la diferencia es ínfima. Entonces, oye, primero, si te meten medio segundo de conducir, vamos a tratar de llegar a eso que es el gratis. Ese no conlleva volver a la sede, desmontar, mirar, afinar. Y eso, traducido a Red Bull, ¿cómo se ve, ¿no? Porque Verstappen tiene un coche hecho para él, ya hemos dicho que hay que pedirle perdón a Checo Pérez porque creíamos que era él y resulta que es el coche, bajan a Lawson, Tsunoda no rinde. ¿Cómo se traduce esta diferencia de conducción? Si cada uno tiene su setup, ¿por qué Tsunoda no hace su setup? Porque lleva muchos años Verstappen conduciendo estos coches en ese límite y solo él está acostumbrado a conducirlo. Esto es lo que hablábamos de cuando cambian las normativas muy fuertes, hay pilotos que se adaptan a la nueva normativa y pilotos que no. Y esto hace mucho mérito a pilotos como Fernando, que lleva muchos cambios de normativa a lo largo de su carrera, que ha conducido coches con neumáticos rayados, con motores atmosféricos, con motores turbo, con los híbridos, con ahora más estrecho, con ahora más aero, con ahora efecto suelo. O sea, adaptarte a todos esos cambios y rendir al máximo nivel, para mí es lo más difícil, más allá de que consiga luego ir rápido o no. O sea, si lo difícil es adaptarte y poder rendir más que los demás. Claro, cuando tú llega un Kimi Antonelli nuevo a la Fórmula 1 y se sube en este coche que tiene este efecto suelo, estas dimensiones, este peso, esta potencia y esta gestión, para él esto es lo normal. Es lo que ha empezado a conducir desde el simulador y es lo que está practicando. Para él es normal. Si ahora de repente te ponen un coche que pesa 500 kilos menos, hay que aprender a conducirlo. Qué fuerte. Claro, en 2026 tenemos un cambio de normativa. Creo que los jóvenes están empujando muchísimo. Ya no vemos en el podio a los mayores, porque antes había una renovación, que siempre la ha habido, pilotos nuevos, ¿no? El ganador de F2 subía, pero ahora estamos viendo que llegan los jóvenes y hacen podio. Antonelli su primer podio. Pero es que llegan a los equipos grandes. Antes no pasaba esto, claro. O sea, tú, por ejemplo, Ferrari, no tengo yo el recuerdo de que cojan a un chico joven, pero ni después de una temporada. No. Quizá Leclerc ha sido el que más joven han cogido en las últimas décadas. Sí, sí. En McLaren, quitando cuando subieron a Hamilton, pasaba un poco lo mismo. Después de Hamilton ya han ido cambiando y haciendo cosas, y ahora cuando has puesto a Norris y a un Piastri, realmente son 2 pilotos muy jóvenes, claro, en un coche muy rápido. Y si hablamos de Red Bull, pues pasa lo mismo. Cuando subes a Verstappen y mantienes a Pérez, que es un poco quizá el piloto mayor, a partir de aquí ya está subiendo siempre a pilotos jóvenes, buscando un poco el encontrar ese piloto que conduzca como Verstappen, pero no lo estás consiguiendo, porque por el camino se han caído muchos. Ahora ya te atreves a meter al piloto joven en el coche grande. Eso, ahora parece ser que la Fórmula 1 entiende que manda más el coche que el piloto quizás, y que los pilotos jóvenes les das simulador y les das un poco de fines de semana y son capaces de llevar este coche rápido. Qué bueno, claro, Hamilton ya no está en el podio, Alonso ya no está en el podio. ¿Cómo le ves a Fernando? Pero es que no están porque no tienen el coche. Porque es que ¿dónde están sus compañeros? Es lo que te decía, vale, el compañero Hamilton está un paso por delante, pero no está tampoco en los podios habitualmente. Y el compañero Fernando no está. no está. Cada vez hay más gente, ¿no?, que dice que Stroll no debería seguir en Fórmula 1. Bueno, pero al final es lo que hay, es como hay equipos y equipos. A lo mejor en Ferrari tú no te sientas pagando 40 millones de euros. Pero hay otros equipos en los que sí. O sea, tú a lo mejor mañana llegas al PIN con 60 millones de euros y si eres un piloto medianamente decente, pues a lo mejor dice, mira, sacrificamos un poco nuestro segundo piloto, sentamos a esto que nos da un apoyo económico y desarrollamos coche, no lo sé. O sea, no fue mala carrera de Colapinto, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido la primera buena con Alpine, buena salida, muy peleada la primera vuelta, además sacó los codos. Bien. Yo creo que dijo, aquí estoy en los puntos y no me saca nadie. Me alegro por él, que le conozcan más personalmente. Y bueno, luego pues no tuvo ningún incidente durante la carrera, que yo creo que para mí es importante. Ya
La mayoría de las personas sabemos que es un piloto rápido y que tiene el coraje y el valor para tirarte el coche. Pero yo creo que ahora tiene que hacer un poco lo que ha hecho este fin de semana. Oye, voy a pasar las clasificaciones, puedo hacer algún error como un trompo en mitad de la pista que no pasa nada, no tiene consecuencia, pero tengo que empezar a terminar sesiones y empezar a coger kilometraje, a coger confianza, porque llega un momento que, si analizas el caso de Colapinto, quitando una carrera que acaba con Williams, todos los otros fines de semana que se ha subido en Fórmula 1 ha tenido problemas. Ya sea porque el coche no ha rendido, porque le han dado las piezas que había, porque él ha cometido un error. Entonces tiene que empezar a calmarse, a hacer kilometraje y empezar a tener esa confianza para demostrar quién es, porque todavía yo creo que no lo sabemos. Total, es verdad, que impresionó mucho en sus primeras carreras en Fórmula 1 el año pasado, pero llega el momento de que si te dan la oportunidad y sobre todo bajan a Duhan, tienes que conseguir resultados ya. Y ir con esa presión, con 6 carreras que llevan el resto y tú no, eso y contra pesa. Un Gasly que conoce el coche y el equipo. Claro. O sea, porque con Albon en Williams lo masacró realmente hasta que ya él empieza a tener por los golpes un coche que tenía piezas de menor rendimiento, digamos, porque no daba para más Williams. Pero en este caso, claro, llegas al Alpine, vuelvo a lo mismo, estructura nueva, gente nueva, la presión de que se bajan a un piloto para subirte a ti. Wow. Y te tienes que competir de tú a tú con Gasly, que además es un piloto muy bueno, porque lo ha demostrado muchas veces con el Alpine, estando adelante, consiguiendo algún podium, cuando el Alpine parecía que no estaba, ostras, pues todo se te pone muy en tu contra. Vamos a ver alguna sorpresa en esta temporada. A ver, sorpresa, ¿qué puede llegar antes? ¿El podio de Fernando o los puntos de Colapinto? La verdad que no sé, es un tirar una moneda al aire que dependen de muchas cosas, pero es verdad que Fernando, las últimas 2 carreras, parece que constantemente sí demuestra el coche algo de velocidad, o sea, esas pequeñas mejoras que han traído, desde que ha llegado Adrián, sea casualidad o no, parece que por lo menos van acertadas, van en el camino. Total, yo creo que Colapinto todavía tiene algo que ofrecer, que tiene que ir ganando esa consistencia, ¿no? Esa tranquilidad dentro del coche, ¿no? Aunque cometa errores en una sesión, no pasa nada. Leclerc se perdió los libres 1. Es que no olvidemos también que en el caso de Colapinto no tiene una Fórmula 2 completada. Es decir, le faltan kilómetros, le faltan conocer muchos circuitos, porque a diferencia de otros pilotos que hacen toda la temporada completa de Fórmula 2 y además añaden algunos test de viernes, más mucho simulador un año entero, él al final la han cogido de la Fórmula 2, le han dicho, súbete a Fórmula 1. Claro. O sea, no estoy preparado todavía. Claro, igual que lo dice Hadjar. Si me llega la oportunidad de subirme al Red Bull, digo que no. Es que es muy listo, porque es un caramelo envenenado. Después de ver lo de Tsunoda, evidentemente que dices que no. Pero es que además Lawson de repente vuelve al Visa, como digo yo, y de repente está rindiendo. O sea, te hace carreras que está delante, o con Hadjar. Ahora Hadjar le vas a subir a un Red Bull, no va a rendir, le vas a volver a poner en el otro coche y va a volver a correr. Es que parece ser que ese coche es más fácil de conducir. Total. Yo por algún momento he pensado que Lawson no iba a acabar la temporada. Yo también, creía. Que Lindblad está llamando a la puerta, que Pepe Martí puede tener una oportunidad. Ojalá. Cuidado, porque me parece que es un año que es de transición de normativa, pero que están pasando tantas cosas de política, de trabajo entre compañeros, de posicionarte como líder o no dentro del equipo, saber aprovechar un coche que no es bueno. Claro, todo el mundo sabe conducir con un coche rápido, pero cuando el coche no es bueno tienes que demostrar que estás ahí. Oportunidades para los jóvenes pilotos. Es un año que pasan muchas cosas y creo que van a seguir habiendo cambios. Pero es verdad que dentro de la parrilla que tenemos no estamos mal en cuanto a pilotos jóvenes. Pensar que la última temporada han entrado 3-4 pilotos nuevos. Hace pocos años habían entrado también otros. O sea, quitando ahora mismo Hamilton, Fernando, Hülkenberg, quizá que son los 3 que más experiencia tienen en la parrilla, el resto no llevan tantas temporadas. Y luego nos falta Carlos, que poco a poco va cogiéndole la mano al Williams, más problemas para Albon. Vienen de hacer la peor carrera en España, pero el coche en algunos circuitos funciona. Sí. Y aquí, por tráfico, con sanción a Hadjar, salió fuerísima de posición y llegó a los puntos. Sí, es que yo creo que Carlos esta carrera podía haber estado peleando un poco en el grupo adelante. Claro. Si hubiera clasificado de manera normal. Es cierto que el caso de Carlos pasa un poco como con Pepe en la Fórmula 2, que hay momentos clave que le surgen problemas. O sea, ya sea una bandera roja en Mónaco y no me deja hacer mi vuelta, ya sea que me encuentro a alguien en mi vuelta rápida, y que la Fórmula 1 actual es una vuelta la que tienes en clasificación. Qué fuerte. Te la quitan, te vas fuera. Entonces es verdad que Carlos en 2 o 3 ocasiones
ya sea la mala suerte o la circunstancia en la que estaba, pues no se ha encontrado con resultado, y en algunos momentos también ha sido estrategia del equipo, no lo han favorecido. Entonces parece que es que no ha demostrado lo que debería, pero yo creo que sí lo está haciendo. O sea, está demostrando velocidad, está demostrando lo que es Carlos Sainz, que es ese piloto consistente, que además genera un buen ambiente en el equipo para avanzar, que yo creo que eso es fundamental. Al final, miran los datos y equipo donde ha entrado Carlos, equipo que ha trabajado. Total. Hacia adelante. O sea, ha empezado en un nivel, digamos, y ha terminado en otro. Y Ferrari pasa lo mismo. O sea, en cuanto se ha ido Carlos de Ferrari, vuelvo a lo mismo que he dicho antes de Adrian en Aston Martin. Sea casualidad o no, se están deshaciendo. El factor Carlos. O sea, se están rompiendo entre ellos por dentro. Cómo habla Leclerc al box también, de agresivo, de enfadado, ya me da igual todo. No pasaba el año pasado. Hay momentos en los que sí, mi compañero, ¿por qué tengo que dejar pasar? Es normal. Pero Carlos, equipo al que ha llegado, equipo que ha trabajado. Eso es buenísimo, porque bueno, es para analizarlo. La situación ahora mismo es la pelea dentro de los equipos. En muchos de ellos, Antonelli no se pega con Russell porque acaba de llegar. Claro, Antonelli todavía está dando las gracias. Exacto. Y ya está contento en el podio, aunque el otro sea el que está delante, está contento. Total. Y para buscar un hueco en un equipo ganador hay muy pocos. Tienes a Mercedes, que, insisto, creo que Verstappen en algún momento va a hacer un cambio de Red Bull. Si se va Verstappen de Red Bull, llegará Russell. ¿Y qué compañero le pones? En su momento quisieron a Norris. Si Norris no se siente como número uno del equipo, yo te digo que debes buscar una salida. Ha sido el piloto número uno de McLaren, pero ya no. Mucho tiempo, además. Nadie pensaba que Hamilton se iba a ir de McLaren cuando se fue a Mercedes. Hay que hacer los movimientos cuando nadie lo espere. ¿Quién te dice a ti que Norris dice, oye, me he visto superado, con Piastri no voy a ser campeón del mundo, me voy a otra escudería? En esos momentos en el que haya un cambio de paradigma, Carlos tiene que aprovechar y se tiene que ir a un equipo ganador. Si Williams lo es, genial, aguanta, pero si no lo es, sí. Tienes que estar preparado para irte a McLaren ese hueco, para irte a Red Bull ese hueco. Esto desde aquí es muy fácil decirlo, claro. Pero claro, no sabemos nada, no tenemos información de qué va a acontecer, hacia dónde van o quién tiene sobre papel ahora mismo mejor posible coche. Recordemos también todos los cambios que hizo Fernando de equipo, que parecía que iban siempre a peor. O sea, me cambio aquí porque en principio van bien y tengo mala suerte, no acaban de correr, me vuelvo a cambiar aquí otra vez, la ilusión de McLaren, Honda, tal, desastre monumental primer año. Entonces nadie tiene la bolita de cristal, yo creo, y es muy difícil. Es verdad que quién diría el año pasado que Carlos iba a estar clasificando delante de los Ferrari o delante de Hamilton en Ferrari, sí. Y peleándoles carreras y peleando por los puntos constantemente con un Williams que nadie lo quería, digamos, ¿no? Total. Pues yo creo que ya dice mucho. Y Fernando se la tira a Hamilton, te quejas mucho del coche y tienes un Ferrari. Sí. Sainz clasificando o estando en carrera por delante de Hamilton en algunos momentos, y dice, claro. Sí estaría bien ver a Fernando con algún compañero joven que quizá le ponga presión de vez en cuando, por lo menos también para saber dónde está el coche. Sí. Porque solo sabemos dónde está el coche gracias a Fernando. Claro. Porque por Lance nunca está a vuelta rápida. Sí, tiene algún resultado en carrera, si todo se da, pero la velocidad no la tiene, no la demuestra. Entonces, ¿y si pones a un Norris con un Fernando? Pues tuvo de compañero a Ocon. Pues a lo mejor avanzas. Tuvo de compañero a Ocon y tuvieron ahí buenas pugnas. Tuvo de compañero a Van Dorn, pero claro, ese coche no funcionaba, no había manera de comprobarlo. Pero sí, me gusta eso, ponerse... Y ojo, porque el que quiera tener un Norris ahora tiene que entender que va a ser un piloto 2. O sea, si no la tiene un McLaren casi en su casita, desde antes de llegar al Fórmula 1, y no ha sido capaz de coger la batuta del 1 y de poner de verdad dónde está su margen, no lo va a tener en ningún otro sitio. Qué bueno eso. Entonces el equipo que le quiera ahora mismo va a ser su segundo. Entonces por eso te digo, un Aston Martin, oye, ven aquí, niño, a ver lo que hace Fernando, tira tú con él, tranquilitos, y a ver hacia dónde vamos. Verstappen a Aston Martin. Nada es imposible, supongo, ¿no? Se lleva bien con Fernando, se hacen gracia. Si le ponen muchos millones, a lo mejor dice, mira, que le den y voy a hacer un par de años de llenarme el bolsillo, no lo sé. A lo mejor no funciona tampoco por dinero. Dice, no, yo no quiero dinero, tengo suficiente para vivir. Solo quiero la garantía máxima del coche que vaya a ganar. No lo sé. O pasarlo bien. Hay mucha gente que disfruta pero no lo las pasas bien si no ganas. Este tipo Exacto. de gente, por ti, si no ganas, no lo pasas bien. Claro. O, no ganar, pero si no peleas las carreras, aunque luego estés tercero o cuarto, pero si no las peleas y no tienes la herramienta para pelearlas, se convierte en una frustración tremenda. Oye, nadie pensaba que Newey se iba a ir a Aston Martin. Y se ha ido. ¿Por qué Verstappen no se va a ir a Aston Martin? O sea, hablamos de Verstappen en todos los equipos porque es el campeón del mundo y porque es el mejor piloto de la parrilla. Verstappen, yo quizás si soy Verstappen, igual el primer año digo, me quedo en casa. Ajá.
igual hago un año que hago lo que dice Fernando. Hago Le Mans. No hago... eres la primera persona que me dice Por que ver qué pasa Verstappen con los coches debería nuevos. hacer un año sabático. No, pero no se va, o sea, fuera de la Fórmula 1, Pero compitiendo en otras disciplinas si le gustan o no. Y ver qué pasa con la nueva normativa. Oye, resulta que han dado con la tecla a Aston Martin, venga, pues segundo año voy para allá. Qué bueno esto. O un precontrato, ¿no? De oye, voy, pero el primer año no estoy compitiendo, estoy haciendo de probador un poco, simulador y estoy en mis competiciones. No. Oye, a lo mejor no es mala. A ver, no creemos que Audi vaya a ser el equipo líder en 2026. Tampoco lo pensábamos de Mercedes, como decías tú, cuando iban con Rosberg y con Schumacher. Total. Y el primer año no, pero el segundo ya empezaban a hacer resultados. ¿Te imaginas? Todo el mundo peleándose por ir a Audi. O sea, si es un primer año que no lo consigan, pero el segundo sí, oye, yo creo que mucha gente firmaría. Sí, o sea, si a Verstappen le dices que alguna de estas estructuras el primer año va a sufrir, pero el segundo va a estar ganando, va de cabeza seguramente. Tengo buena información de Audi, gente trabajando dentro que me dicen que el motor está funcionando bien, que mecánicamente está todo en muy buena dirección. Claro, ahora hay que ver el setup, la última décima, X cosas que Hülkenberg tiene que hacer ese trabajo. Por eso has traído al piloto más experimentado para hacer ese trabajo. Hombre, de momento, en estas últimas carreras, la verdad que se está ganando el respeto de todo el mundo. Y está teniendo un rendimiento terrible con un coche que en teoría no debería estar ahí, pero ni en sueños. Todos felices por la victoria de Kubica en Le Mans y queremos el podio de Hülkenberg. ¿Ya? Sí, la verdad que sí. O una victoria, pero es imposible con este coche. No, pero al hilo de esto te quería decir que tiene sentido que en 2026 Audi no vaya a ser la referencia, pero conforme pasen los años, si tiene un buen motor, 2027 sí que pueda funcionar. Carlos pueda decir, oye, si hay hueco ahí me puedo ir. Algún piloto top también. Pero yo creo también que estos proyectos o estás desde el inicio, como en su momento también hizo Hamilton, oye, me voy, o sea, hago el cambio ya, o si no, pues es que esperar a lo mejor a esos 2 años, cuando ya quieras ir, igual ya tienen otro. Ya. O sea, igual ha surgido un Colapinto que lo está haciendo fenomenal y arrancando cabezas y ya le tienes, y han juntado a un, no sé, Antonelli que está también espléndido. ¿Cómo miras la parte del equipo, eh? ¿Cómo se nota que estás dentro del equipo no, ahora? Pero es cierto, no, incluso como piloto, o sea, si fuera el manager de Carlos, es que no puedes tampoco esperar, no voy a esperar 2 años y ahora te digo que sí. Yo creo que hay que tomar el riesgo y hay que creer en el proyecto y si vas, y si no, pues buscar la mejor opción a corto plazo a ver si funcionas. Qué bueno, Maxi, súper interesante tu punto de vista, siempre me parece súper original, tienes la visión del piloto, tienes la visión de la persona que trabaja dentro del equipo, que ves las telemetrías, ves cómo trabajan y así se puede saber un poco cuánto es de coche y cuánto es de piloto. Nada, el placer es mío, cuando queráis sabéis dónde estoy. Qué bueno, pues el Gran Premio de Canadá que ha acabado con polémica, próxima a Austria y nada, te seguiremos con TC Racing y también muchos éxitos. Muy bien, muchas gracias a todos igualmente. Qué bueno, amigos, Gran Premio de Canadá con polémica hasta el final, habéis descubierto a Maxi que la verdad que ha tenido una carrera deportiva como piloto excelente y ahora trabajando dentro de los equipos, así que seguidle y nosotros nos vemos en el próximo episodio, ya sabéis, solo piloto, only drivers y solo para vosotros. Chao.